Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El gobierno se propone rediscutir con el Fondo Monetario Internacional algunas de las metas del acuerdo, entre las que están el subsidio al sector eléctrico. Así lo reveló el ministro de Economía y Desarrollo, Temístocles Montaz, luego de una reunión del equipo económico encabezada por el presidente Leonel Fernández. El ministro de Economía anunció que una comisión encabezada por Daniel Toribio, el nuevo ministro de Hacienda, viajará a Washington en los próximos días para solicitar al FMI que revise las metas del acuerdo stand-by, las cuales tendrían que adecuarse al panorama que trae los incrementos del petróleo. El economista Bernardo Vega dijo que el país no está lejos para llegar al tope de endeudamiento. Explicó que la deuda externa y la interna del país tienen un problema doble, la calidad y la cantidad, porque los préstamos son tomados a bancos comerciales sin ninguna transparencia. Raúl Félix, economista dominicano del Consejo de Directores del Mercado Mexicano de Derivados, estimó que cada vez que el precio del petróleo aumenta $25, le resta a la economía un punto de su Producto Interno Bruto, unos 500 a 600 millones de dólares. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosagna Ruiz y quien les habla, como todas las noches, con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa. Hoy tenemos algunas informaciones importantes que debemos comentar. Vamos a tener también un programa muy interesante porque vamos a compartirlo con el amigo Manuel Cabrera, quien es una persona que en múltiples oportunidades ha estado aquí con nosotros, antes como presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, y ahora ya como un empresario que se mantiene al tanto, dándole seguimiento a los acontecimientos económicos y que continúa con la misma preocupación acerca del devenir económico de la República Dominicana. Rosagna Ruiz. Así es, Luis, la verdad que vamos a tener un coloquio bien interesante, como siempre lo hacemos con don Manuel. Bienvenido a nuestro programa, don Manuel. Yo quiero que ustedes me permitan, antes de comenzar este conversatorio con don Manuel, resaltar un par de cositas. Lo primero es que hay una noticia más o menos alentadora en el mercado petrolero internacional, porque vi que los países de la OPEP o algunos de los países de la OPEP se han unido a Arabia Saudita para suplir la demanda o la oferta de petróleo que ha dejado de ofertar Libia con este conflicto que tiene. Y entonces eso augura que por ese lado tal vez el impacto de ese conflicto, a menos que se produzcan situaciones inesperadas en Arabia Saudita y otros países suministradores de petróleo, podría ser que tengamos por lo menos un alivio en esa materia. Esto yo creo que es alentador. Vi también que el precio del dólar frente al euro se fortaleció, lo que quita presión desde el punto de vista especulativo a los precios del petróleo y de las materias primas, porque recordemos que una buena parte de este problema que estamos viviendo con los precios del petróleo y la materia prima en el mercado internacional tiene que ver con la especulación, con las acciones que toman los inversionistas cuando el precio, especialmente el precio del dólar, se deprime frente a otras monedas. Entonces esto es una buena noticia. El mercado accionario en Estados Unidos también se recuperó un poco, se ha venido recuperando un poco en estos días. Entonces yo creo que estas son por lo menos noticias un poco tranquilizadoras en este ambiente que hemos estado viviendo. Es una gran preocupación porque la mayoría de los analistas
a nivel internacional y local le están dando seguimiento a esta temática. Ya el presidente de la República también se ha referido a este tema en un par de ocasiones. El presidente incluso ha llegado a decir que el precio del petróleo ya podría alcanzar los $300 el barril. Que Dios nos libre, por Dios. Pero ahí está el tema. La reacción de los países productores de la OPEP de aumentar la oferta parece que tiene una señal en el sentido de que ellos están previendo que en la medida en que el precio suba van a irse desarrollando alternativas energéticas que tal vez en el futuro puedan ocasionar cierto impacto en la oferta petrolera mundial. Son medidas que obviamente los países tienen que ir tomando. Ya de hecho en la República Dominicana se habla de que hay una nueva planta energética que va a entrar en funcionamiento próximamente sin utilizar el petróleo, y se están haciendo otras decisiones importantes. Yo creo que son puntos de avance. Y también vi que el Consejo Económico del Gobierno, el Gabinete Económico, se reunió con el presidente a la cabeza y se le encomendó al nuevo ministro de Hacienda que elaborara una lista de temas para ser discutidos en el sentido de tratar de buscar soluciones o alternativas para amortiguar los efectos de los precios del petróleo en el mercado local. Además, también vi que tanto el ministro de Economía, Planificación de Desarrollo, como el mismo ministro de Hacienda ya están en camino de reunirse con el Fondo Monetario Internacional, también lo hará, se supone, el gobernador del Banco Central, para debatir algunos temas que son cruciales ahora en esta quinta versión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente con un acuerdo que se calculó a un precio alrededor de los $80, se cae, como decimos popularmente, de la mata, que haya una revisión de este acuerdo, de las metas acordadas, sobre todo porque el propio Fondo Monetario Internacional debe ser el primero en entender que el acuerdo bajo esa premisa y esa situación no puede continuar, y forzar una situación como esta sería como obligar a las autoridades nacionales a incumplir los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, yo creo que estas son cosas que ya de hecho nosotros habíamos comentado en este programa y habíamos sugerido acciones en ese sentido, viendo lo que se veía venir con este tema de los precios del petróleo y las materias primas y su impacto en la economía dominicana. Así es. Bueno, don Manuel, lo tenemos aquí y queremos comentar en medio de este entorno ahora con el shock externo por el lado del petróleo y los alimentos. Ya la economía dominicana venía en un proceso de consolidación de su recuperación económica y necesariamente hay impactos importantes por el lado de la inflación importada y por el tema del parque energético con estos movimientos alcistas del petróleo. ¿Cómo ve la situación usted desde su óptica ya como empresario, como industrial, como sector productivo de la economía? ¿Cómo ve la perspectiva, don Manuel? Complicadas porque en este momento estamos ante una incertidumbre mayúscula con relación a lo que va a pasar en definitiva con el precio del petróleo. Bueno, ya está planteado una situación que nos va a crear una serie de problemas y problemas para los cuales, por lo que hemos visto en las situaciones económicas que hemos estado enfrentando en los últimos, en el año pasado, vamos a tener dificultad para enfrentar. Yo creo que nosotros como país estamos ante una situación que vamos a tener que buscar e hilar muy fino en términos de explorar qué vamos a hacer ante la situación de un petróleo que ya excede los promedios, las metas o los parámetros que se habían definido, tanto para el acuerdo como con el fondo, como en lo relacionado a lo que es el desenvolvimiento de la economía, e igualmente el sector empresarial, pues obviamente estamos muy preocupados porque esto va a tener implicaciones que puede afectar
lo que son el desenvolvimiento el desenvolvimiento económico del país y comercial del país. Pero ahí, don Manuel, también dicen que con las grandes crisis se presentan también oportunidades. Hemos visto también cómo el sector industrial inteligentemente, desde la situación que se ha venido presentando con el petróleo desde el 2007, ha venido reconvirtiendo lo que es su dependencia de generación eléctrica, de depender menos del petróleo e irse, por ejemplo, a opciones como el gas natural, además de la reconexión como usuarios no regulados, que eso abarata los costos. Desde esa perspectiva, ¿cómo el sector industrial, frente a un problema que puede ser permanente, como es la situación del petróleo, pudiese seguir avanzando en ese sentido de poder liberarse de lo que es esa espada de Damocles del petróleo en los próximos años? Bueno, posiblemente lo que vamos a ver es mucho más acciones como esa, mucho más conversiones de plantas que usan petróleo al uso de gas natural. Si es un mecanismo que no resulta excesivamente costoso, creo que la mayoría de las empresas, especialmente las empresas grandes que son las mayores consumidoras, van a estar en condiciones de poder acomodarse y hacer esa transformación de petróleo a gas, lo que va a tener obviamente un impacto importante en sus costos, en sus operaciones, pero al mismo tiempo también sabemos que la conversión a gas implica un beneficio ecológico, que también es algo que las empresas están considerando en este momento, y la mayoría de los empresarios, especialmente las empresas grandes, están ya haciendo conciencia de que tienen que tomar medidas para disminuir su impacto ambiental. Entonces, yo creo que vamos a ver mucho más empresarios, muchas más empresas industriales convirtiendo sus plantas al uso de petróleo gas. y gas. Vamos a una pausa, don Manuel, y regresamos en un momentito.